Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Hoy haré un análisis crítico sobre el artículo Dirigir la cinética de absorción de iones de la raíz para aumentar la productividad de la planta y el uso de nutrientes. Introducción. La producción sostenible de cultivos será un desafío cada vez mayor a medida que la población mundial y la demanda mundial de alimentos continúen aumentando. Es necesario realizar mejoras en la producción de alimentos a pesar de las amenazas del cambio climático y la competencia por la tierra, el agua y la energía. El sistema de raíces de una planta proporciona funciones vitales que incluyen la absorción de recursos, el almacenamiento y el anclaje en el suelo, y es una interfaz entre la planta y el microbioma del suelo. Para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, los elementos nitrógeno, azufre, fósforo, magnesio, calcio y potasio se requieren en mayores cantidades. Estos macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, a menudo están en cantidades limitadas para el rendimiento de los cultivos en la agricultura y se aplican como fertilizantes. Sin embargo, mientras que la importancia de dónde se ubican las raíces y cómo se organiza según lo determinado por la arquitectura del sistema radicular es relativamente conocida, los procesos funcionales como la senescencia cortical de la raíz. La respiración de la raíz y la absorción de nutrientes de la raíz han recibido mucha menos atención. Definición de términos. Fenotipo, realización visible de genotipo en un determinado ambiente. Gradiente de potencial hídrico. El gradiente se establece entre zonas con mayor potencial hídrico hacia puntos de menor potencial hídrico. Difusión. Es una manera muy habitual que trata de transportar diversas sustancias por medio de una membrana celular. En este proceso, las moléculas que pertenecen al soluto se inclinan a una separación y así se puedan nivelarse. Senescencia es el envejecimiento. Objetivos. 1. Describir los fundamentos de los procesos de movimiento de iones en el suelo, los mecanismos involucrados con la absorción de iones por las plantas y modelos matemáticos populares de la absorción de nutrientes. 2. Evaluar los enfoques experimentales actuales utilizados para la cinética de absorción de iones y proporcionar un metaanálisis integral de los parámetros cinéticos informados en la literatura a través de múltiples especies de cultivos y nutrientes. 3. Discutir las perspectivas futuras para los estudios de absorción de iones en el avance de la ciencia de las plantas y la incorporación de hallazgos en programas de mejoramiento de cultivos. Resumen del artículo. 1. Procesos de movimiento iónico en el ambiente del suelo. Los nutrientes en el suelo deben ser interceptados por la superficie de la raíz a través del movimiento de nutrientes o el crecimiento de la raíz para ser absorbidos por la planta. Las plantas también dependen de la estructura física del suelo y la disponibilidad de recursos por el desplazamiento del suelo impulsado por las raíces y el aumento de la porosidad y la liberación de exudados de las raíces. El movimiento y la disponibilidad de solutos en la superficie de la raíz están mediados por los procesos de masa, flujo y difusión. Masa ahora es el proceso de un ion que se mueve a través de un gradiente de potencial hídrico que ocurre mientras la planta está transpirando. El nitrato es un ejemplo de un ion con alta solubilidad y por lo tanto tiene una mayor absorción en la transpiración máxima de la planta. La solubilidad del nitrato también afecta su disponibilidad del suelo, ya que el nitrato típicamente se filtra rápidamente en las capas más profundas del suelo y el agua subterránea. Cuando la masa no satura la capacidad de absorción de raíz, los iones se agotarán del entorno del suelo circundante. Este agotamiento del suelo causa una gradiente concentración en el cual los iones se mueven de una concentración alta a una concentración más baja pasivamente por difusión. 2. Mecanismos de la absorción de iones en las plantas. Las concentraciones de nutrientes son a menudo más bajas que las concentraciones internas de las células de la raíz. Las plantas desarrollaron mecanismos para facilitar y regular el transporte de iones por gradientes electroquímicos favorables, así como para mover activamente los iones contra estos gradientes. El transporte primario utiliza ATP para mover un sustrato a través de una membrana contra su gradiente.
al transporte secundario utiliza un gradiente previamente establecido por el transporte primario. Este transporte secundario es activo y es mediado por H1 ATPases, que establecen gradientes eléctricos y protones que impulsan la absorción. Bueno, en la figura 1 se observa la planta con la raíz. En ahí describe la transpiración inducida por flujo de masa. Y bueno, el punto rojo que se encuentra en la capa superficial del suelo que está ingresando hacia el subsuelo y por ahí son iones solubles lixiviar en subsuelo. Los puntos azules son que están arriba del subsuelo, o sea, en la capa superficial del suelo, en ahí es difusión limitada. Y los puntos rojos que se encuentran por debajo de los puntos azules es la difusión no limitada. Em, en, este, en esta imagen, la movilidad de los nutrientes del suelo y la disponibilidad determinan la intercepción de la superficie de las raíces con iones de nutrientes. Y en, en la segunda imagen se observa la estructura de la raíz. Por ejemplo, ahí se tiene el cabello de la raíz, la epidermis, la exodermis, la corteza, la endodermis, aquí por la parte central, y también tenemos cómo se pueden transportar estos nutrientes, ya que hay dos rutas, la ruta simplástica y la ruta apoplástica. Y en este cuadro, en esta imagen, en la B, los iones pueden viajar a través de la raíz, a través de la vía simplástica, a través de las células o la vía apoplástica alrededor de las células para llegar al xilema y transportarlo a través de la planta. En la figura C se observa que los nutrientes tienen ingresos y esto hace por difusión, también se hace por la difusión facilitada, también tenemos el canal cerrado y también tenemos el antiportador y también el transporte activo. En la figura D, si bien se conocen mecanismos generales, el estado de conocimiento es demasiado limitado para abordar preguntas sobre cómo las propiedades a nivel del transportador pueden ser influenciadas por la variación genética y cómo estas propiedades pueden utilizarse para generar o diseñar cultivos más eficientes en la adquisición de nutrientes. 3. Cinética de Michels-Menten. La absorción activa de nutrientes por las plantas se modela con mayor frecuencia utilizando el marco teórico de Michels-Menten de la cinética de sustracción enzimático. Primero usamos la cinética de Michels-Menten para modelar la absorción de nutrientes por las raíces. Usando este marco descubrieron dos sistemas distintos de absorción de raíces para el potasio en la cebada. Esta absorción de potasio en la cebada es un ejemplo. Entonces, en la formulación de Michels-Menten como la concentración externa de un soluto C, que está aquí en la fórmula, aumenta la posibilidad de unirse a la proteína transportadora respectiva también aumenta, lo que resulta una mayor tasa de absorción neta, que es el IN. Esa es la absorción neta. Cuando esta concentración externa continúa aumentando, se alcanza una meseta con una tasa de absorción máxima, que es lo que significa el I max.
ya que los sitios de unión del portador están saturados. La identidad entre el portador y el ion está representada por K metros, que está dentro de la fórmula, que es la constante de medida de saturación, donde la concentración de soluto es media de la absorción máxima. En el gráfico, donde se observa una curva, este gráfico es un ejemplo de un gráfico de cinética de absorción de iones que muestra la relación entre la concentración de iones externos y la tasa de entrada de iones. La curva y los parámetros derivados resaltados se calculan utilizando mínimos cuadrados no lineales para ajustarse al modelo de Michels-Menten. Dentro de la fórmula, cuando es menos reportada es la concentración mínima de sustrato a la cual la red puede ocurrir. Ese es eso es lo que significa el C mínimo, que es la concentración mínima de sustrato. 4. Enfoques experimentales para el estudio de la cinética de captación de iones de raíz. Se han empleado muchos enfoques experimentales para estudiar la cinética de absorción de iones en las raíces, pero la mayoría se basan en cultivos hidropónicos y por lo tanto carecen de las propiedades físicas y químicas del suelo. Las medidas de la cinética de absorción se han extendido desde los segmentos de raíz hasta el sistema de raíz completa. Una evaluación cinética completa proporcionaría el I máximo, que es cuando este I máximo, que significa la concentración externa continua, que aumenta y alcanza una meseta de absorción máxima. También está el K metro y también está el C mínimo, que son los valores de capacidades cinéticas de absorción de una planta dependen en gran medida del entorno de crecimiento y medición. Y tenemos, por ejemplo, aquí, agotamiento versus acumulación. La configuración experimentales para la cinética de absorción de iones se dividen en dos categorías principales: medición local del agotamiento de iones de una solución nutritiva y medición de la acumulación de iones en la planta. En general, el método de agotamiento es conveniente porque no se usa material radioactivo. Además, los estudios de agotamiento no son destructivos porque solo muestran la solución, lo que permite el estudio de las plantas. El otro es agotamiento en rangos de concentración versus agotamiento en el tiempo. Las plantas tienen diferentes mecanismos de absorción en los rangos de concentración de nutrientes. Se produce difusión pasiva a través de la membrana celular cuando se encuentran nutrientes en altas concentraciones externas. Cuando los nutrientes son escasos, es probable que ocurra el transporte activo mediado por el ATP. Y el nitrato tiene tres sistemas principales de transporte: uno constitutivo y uno inducible de alta y una baja constitutiva. 3. Raíces intactas encisadas. La preparación de muestras de raíz para la cinética de absorción de iones varían entre los estudios con raíces intactas y extirpadas. El uso de sistemas de raíz intactos minimiza la interrupción de la planta, proporciona mediciones cinéticas de absorción de iones más representativas. Una vez que se experimenta este proceso, también utilizan el método de la extirpación de la raíz. El equilibrio de carbono y nutrientes mantenido en el sistema radicular se alterna irreversiblemente. Usar raíces cortadas es a menudo necesario. Sin embargo, plantas cultivadas en el campo, la excavación de las plantas intactas del suelo es un desafío y por lo tanto los estudios de incisión deben realizarse lo más rápido posible para evitar la interrupción de procesos de absorción.
Por eso es que usan mayormente las extirpaciones en las raíces, porque es un poco más fácil. Aquí tenemos la metaanálisis. El metaanálisis más reciente de la cinética de nutrientes data de Raman para nitrato descubrieron que los valores de la literatura para K-metros variaban más que los de I máximo, especulando que esto puede reflejar tanto la sensibilidad de las estimaciones de K-metros a los artefactos de medición como la variabilidad inherente debido a la complejidad del proceso de absorción. Además, implicaron que los valores de K-metros eran relativamente bajos, por lo que las plantas pueden reducir el nitrato a concentraciones muy bajas. Aquí se presenta un nuevo metaanálisis para la cinética de absorción en múltiples especies de cultivos y para múltiples tipos de nutrientes. En estos están nitrato, fosfato y potasio. Metaanálisis. Eh, en el metaanálisis de parámetros cinéticos para la absorción de nitrato en diferentes especies de cultivos, los datos son, aquí se van a utilizar la cebada, el trigo, el arroz y el maíz. La cebada está representada por los círculos, el trigo por los triángulos, el arroz por los cuadraditos y maíz por los números unos. O también puede ser por el símbolo de más. Del cuadro de A a D eh, está la relación entre la I máxima y el K metro. La tasa de absorción a 50 metros, que esta relación es la tasa de absorción a 50 metros. En el cuadro B, la tasa de absorción más alta informada. Y en el cuadro C, la concentración más alta utilizada en el estudio respectivo. Bueno, aquí en este metaanálisis se calcula se calcula la, la relación que existe entre el K metro y el I máximo. Y abajo en la figura E se observa también una relación entre el I máximo y el K metro también, que, bueno, en estos cuadros se observa los diferentes cambios que ha habido en en estas cuatro plantas con con el nutriente de nitrato. Las perspectivas a futuro. Esta revisión informó sobre el estado actual de la investigación sobre la cinética de absorción de iones por raíces. Describió los conceptos básicos, descripción, métodos fundamentales y proporcionó un metaanálisis exhaustivo a los parámetros informados en la literatura. En general, el estudio de la absorción de nutrientes se ha centrado en un solo nutriente a la vez, a menudo a partir de una solución que continúa solo ese nutriente, mientras se ignora la interacción entre los sustratos. Mientras que este enfoque es útil para una comprensión fundamental de la cinética de absorción para un nutriente, complica la traducción de resultados experimentales a condiciones del mundo real, donde las soluciones de suelo generalmente contienen un complemento complejo de nutrientes en concentraciones variables. Desde gradientes electroquímicos a partir de la absorción del nutriente están influidos por otros nutrientes con las mismas cargas. Un área adicional de complejidad no explorada es la variación potencial entre genotipos para tipos de transportadores, densidades de transportadores y procesos de asimilación que permite impulsar la absorción mediante el desarrollo de un gradiente químico. Bueno,
Esto sería todo. Pero mi análisis crítico sobre este artículo es que concuerdo con las perspectivas a futuro, con lo que dice el autor sobre este análisis, que el estudio se ha centrado solamente en el nitrato y no explica a fondo cómo es la reacción de este nitrato con las plantas, que son el maíz, la cebada, el trigo y el arroz. Entonces, ha habido un poco de dificultad para que, para este artículo, por ejemplo, para emplearlo en, en enfoques a futuros. Yo creo que no sería factible estos estudios, ya que, como dice el autor, no se ha basado específicamente cómo es la reacción entre el nitrato y con las plantas.